capa 8, dirían por ahí. Mi nombre es Mauricio Agudelo, soy coordinador de operaciones de Ciotec. En esta ocasión vamos a tener este webinar para planificar la estrategia de ciberseguridad en las empresas. Los puntos objetivos son la evaluación de riesgos, definición de objetivos, implementación de medidas, monitoreo y mejora continua. Evaluación de riesgos. Inicialmente, pues nosotros tenemos que identificar cuáles son los riesgos que más representan a una compañía. Digamos que vamos a identificar el servidor de core o cuál es el servicio o cuál es la línea de mercado y en dónde está el punto más crítico dentro de la compañía. En este orden de ideas tenemos que apreciar cuál es el activo estrella de la compañía y llevarlo a un porcentaje. En este porcentaje vamos a validar el cambio de rendimiento versus el cambio de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, un ejemplo, yo tengo un servidor de SAP en la nube, pero si este servidor de SAP empieza a tener problemas, baja su rendimiento, por ende va a bajar también los ingresos representativos para la compañía. En este caso, podemos decir que estamos teniendo una falencia de rendimiento y nos está afectando directamente a los ingresos. Entonces, esto es un activo estrella por lo mismo, porque si directamente repercute su rendimiento en los ingresos, es totalmente necesario para la compañía. Podemos validar también qué tan crítico es el tiempo de actividad versus los ingresos, como les estaba diciendo. Si está 100% activo, los ingresos van a ser un 100% frecuentes y el tiempo de inactividad pues, va a ser igual al tiempo sin ingresos. De esta forma podemos validar si un servidor o si un servicio de los cuales la empresa sea necesaria para ella, deja de estar disponible, entonces pues nos va a repercutir directamente con los ingresos. En este caso, pues ya podemos evidenciar que es un activo estrella, que no necesita sí o sí la compañía. Entonces, este es uno de los activos que más debemos cuidar a la hora de hacer, pues digamos que un análisis de riesgos, porque sí o sí es el que nos está generando los ingresos. También dentro de este cuadro podemos validar pues, que un activo cuando no es crítico, si es semicrítico, es igual al tiempo de inactividad, igual a la presión sobre el producto o el cumplimiento. No está relacionado directamente con los ingresos de la compañía, pero sí nos está haciendo una repercusión en la producción o el cumplimiento de la misma. También podemos ver cuando un activo no es crítico, ¿sí? El tiempo de inactividad pues no nos genera ningún efecto en la producción. En este caso, pues digamos que ya es un activo o un servicio el cual pues no está relacionado de forma directa con los ingresos de la compañía. En ese caso, pues digamos que lo podemos tener presente, obviamente bajo el radar, pero no es necesario tenerlo a un nivel de catalogación tan alto pues para asegurar su funcionamiento, ¿no? Esto básicamente es cómo podemos evidenciar nosotros o identificar nosotros los activos críticos de nuestra compañía para poder hacer un plan de aseguramiento y un plan de continuidad del negocio. Análisis de vulnerabilidades y amenazas dentro de toda la planificación que nosotros podemos hacer a nivel de ciberseguridad en nuestras compañías es analizar qué tan fácil es poder tener una penetración hacia nuestros servicios, en nuestra compañía. Estos análisis de vulnerabilidades se generan en varios niveles. Se pueden generar a nivel de perímetro, a nivel de endpoint, a nivel de transmisión de datos, a nivel de switches, a nivel de red, ¿sí? También lo podemos ver a nivel de aplicaciones, a nivel de páginas web. Básicamente lo que hacemos con esto pues, es una planificación de qué servicios vamos nosotros a escanear, ¿sí? ¿Qué servicios son los críticos? Como los mencionaba en el cuadro anterior, ¿cuáles son los servicios críticos que tenemos en nuestra compañía? Una vez planificado esto, iniciamos el proceso de escaneo. Hay varias herramientas para hacer el escaneo. Digamos que por mencionar algunas, está Nessus, está SAP, también podemos hacerlo con un Nmap. Iniciamos el escaneo de cada uno de los servicios, cada uno de los servidores, ¿sí? Y en este escaneo podemos tener varios resultados, ¿no? Podemos validar qué puertos están abiertos, qué puertos pueden ser susceptibles a una penetración, ¿sí? Digamos como un ejemplo
básico que sería el puerto 80, HTTP. En el puerto 80, pues todos sabemos que cuando no es seguro y no tiene una encriptación, pues digamos que es un poco más fácil de tener una penetración a nivel de HTML o SQL injection. Una vez tengamos ese tipo de accesos, tenemos que intentar mantenernos dentro del acceso el mayor tiempo posible. Por ejemplo, yo pude tener acceso a la base de datos de la página web, ¿sí? Pero también quiero ver qué tanto tiempo se demoran mis sistemas de detección en encontrar esa vulnerabilidad o que yo estoy adentro de ese servicio, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese acceso por mucho más tiempo, puedo determinar si los sistemas de detección, valga la redundancia, me detectan o no me detectan. Si en el caso de que no me detectan, digamos que pues ahí hay una vulnerabilidad un poco más álgida porque pues nos estamos dando cuenta de que los sistemas que tenemos de detección pues no están funcionando, ¿sí? En el caso de que ellos nos detecten, podemos medir el tiempo que transcurre entre la vulnerabilidad, la vulneración y el tiempo de detección, porque pues esto también repercute en el tiempo que pueda tomar el atacante en pues, hacer algún daño efectivo sobre los sistemas, robar información, no sé, ingresar un gusano en nuestra compañía, el cual replique. Bueno, el tiempo en el cual la persona esté dentro de nuestros sistemas asegura que va a tener mucho más intervención sobre los mismos servicios y sobre las mismas funcionalidades que nosotros tenemos. Por último, hacemos los análisis de todo lo encontrado, detallamos cómo se hizo la penetración, cuáles son las vulnerabilidades que se encontraron y generamos estos reportes. Los reportes es una parte muy clave para poder iniciar a hacer un trabajo de fortalecimiento de todos nuestros sistemas de detección, de antivirus, de perímetro, etcétera. Los impactos potenciales que nosotros podemos tener en un ataque son muy diversos. Pues a nivel tecnológico las empresas hoy en día son, por decirlo de alguna forma, necesitan demasiado los sistemas. Entonces podemos tener pérdida de datos, digamos que esa es una de las más importantes, porque pueden ser pérdidas de datos muy importantes para la compañía, interrupciones de servicio, como lo decía en el primer cuadro, si nosotros tenemos una interrupción de servicio en el cual está afectando nuestra producción de forma directa, pues también nos va a afectar de una u otra forma también los ingresos financieros a la compañía y ahí es cuando nos damos cuenta qué tan riesgoso pudo haber sido tener las máquinas pues sin ningún tipo de seguridad. Robo a la propiedad intelectual, pues digamos que es algo que puede pasar dependiendo del tipo de compañía o el core de compañía, si es una empresa de desarrollo o bueno, una empresa que esté haciendo constantemente, no sé, temas ¿de qué? Temas de desarrollos, pues valga la redundancia, daños a la reputación. Los daños a la reputación, pues obviamente se va a ver afectada el nombre de la empresa, porque pues digamos que la seguridad y toda la confianza que los clientes depositan en la empresa, pues se va a ver alterada sabiendo que pues no es una empresa que tenga una seguridad, digamos que tenga una base data o que tenga todo el tema de bases de datos pues con la seguridad necesaria la continuidad del negocio, los días que se puede ver afectada esta empresa o la compañía sin poder estar en el mercado, digamos que se detenga alguno de los servidores core de negocio, pues cuántos días va a estar por fuera del negocio, ¿sí? Esos días van a repercutir en dejar de obtener ingresos y pues si no hay ingresos se va a ver afectada directamente la capacidad financiera de la empresa. Igual, la confianza del cliente digamos que vamos a poner un ejemplo de una ISP de hace un tiempo en la cual pues se le ingresó un ransomware y pues obviamente todos los que teníamos servicios con ellos nos vimos afectados y al vernos afectados perdimos esa confianza con esta ISP buscando que pues, tendríamos que migrar nuestros servicios a otra compañía que sí tuviera una ciberseguridad un poco más fuerte. Y pues una ventaja competitiva, no sé, hay ataques puntuales sobre empresas en las cuales pues buscan hacer un robo a la propiedad intelectual, ¿sí? Y con ese robo a la propiedad intelectual yo puedo hacer un desarrollo más objetivo de mis productos, erosionando pues la ventaja competitiva que tenga versus pues, la competencia, valga la redundancia. Definición de objetivos.
Nosotros tenemos que hacer una alineación entre la estrategia TI y los objetivos de negocio. Es muy importante esto porque, como ya se mencionaba, dependiendo del core de negocio, dependiendo cómo se apunte la producción de esta empresa, tenemos que mitigar los tiempos de restauración. Entonces, nosotros tenemos que hacer primero un análisis de RTO en el cual vamos a determinar qué tiempo es el que la empresa o del área de IT va a retornar todos los sistemas a la normalidad. Este tiempo vamos a estar por fuera de producción y hay que medirlo, ¿sí? Para poder saber en qué cantidad vamos a tener alguna pérdida financiera o vamos a tener una pérdida de reputación o vamos a tener alguna de las posibles pérdidas que les mostraba en el slide anterior. Sí, también podemos tener los costos de recuperación. Hay ransomwares que pues, definitivamente bloquean tanto el servidor que de una u otra forma nos toca hacer un formateo, nos toca recuperar la máquina completamente. Y esto incurre en costos, costos de volver a licenciar los productos, de volver a montar, no sé, el Windows o el Linux o independientemente en qué sistema operativo se encuentre la máquina. Y también el tiempo que nos va a llevar esto. Entonces también estos costos de volvernos a recuperar, de volver a estar en la normalidad, también tenemos que tenerlos muy presentes a la hora de generar un esquema de recuperación. Y pues, como en todo ataque, siempre hay una pérdida. Lo importante es intentar minimizar o mitigar esa pérdida, pero también podemos analizar y tener presente qué pérdida vamos a tener, ¿no? Hay veces que sí o sí las máquinas hay que formatearlas. Voy a poner un ejemplo de pronto, no sé, el caso de el equipo de la recepción. Entonces, pues es un equipo con un riesgo cero, pero pues que sí o sí va a tener una pérdida de documentos o una pérdida eh, dentro de esa máquina que podemos tener en cuenta pues para mitigar ese riesgo y tener en cuenta que va a tener una pérdida de una u otra forma. Priorización de las medidas de seguridad. Nosotros debemos identificar el riesgo de la seguridad que nosotros tenemos, los activos que tenemos, como son los datos y las capacidades de recuperación. La aplicación de salvaguardias y la capacitación del personal es muy importante. Dentro de la ciberseguridad siempre se dice que el eslabón más débil es el ser humano y la ingeniería social se encarga de atacar este eslabón. En este caso, la capacitación al personal es supremamente importante porque de una u otra forma no todos tienen el mismo conocimiento y pueden caer en pequeñas trampas como phishing, ¿sí? Pueden estar descargando un ransomware sin que se den cuenta y si nosotros no tenemos las medidas de seguridad como un EDR implementado en nuestros equipos, pues esta persona va a inducir ese riesgo en nuestra compañía. También tenemos que tener un plan de respuesta flexible el cual minimice el impacto y el daño causado por una violación de seguridad. En este caso, en nuestro plan de respuesta, tenemos que tener, digamos que la flexibilidad, como lo estaba mencionando, porque no todos los ataques son iguales, ¿sí? Puede ser el caso de que me atacaron por un DDoS a los servidores desde la página web, porque pues obviamente está publicada a través de un NAT, entonces me van a saturar los servicios. En este caso, tengo que tener esa flexibilidad en cuanto a las respuestas de cada uno de los ataques. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tener la flexibilidad de tomar decisiones, no sé, en nivel de perímetro, a nivel de switching, a nivel de endpoint, para poder mitigar sin tener una afectación en el resto de los otros dispositivos. Entonces, hay que ser un poco consciente de que no todos los ciberataques llegan de la misma forma y tener un pequeño plan para cada una de esos coros, de esos análisis que nosotros hacemos para poder dar una respuesta inmediata. También las medidas y los procesos de seguridad que se deben poner en marcha después de una violación de seguridad. Una vez que nosotros hagamos el análisis y la recuperación, vamos a determinar, digamos que cuál fue la brecha, cuál fue el punto de quiebre y debemos
tomar medidas de seguridad, las cuales se pongan en marcha para delimitar esas vulnerabilidades que tenemos o que se descubrieron. Estos digamos que son como los procesos para priorizar la seguridad de nuestra compañía. La implementación de medidas, bueno, los controles de seguridad físicos. eh, Iniciemos que cualquier persona que tenga acceso a un data center, a un switch, a un servidor de forma física, eh, puede incurrir en conectarse al equipo. Mauricio, qué pena contigo. Tenemos una pregunta desde LinkedIn. Nos preguntan, ¿cuáles son los criterios principales para priorizar mi educación en infraestructura TI? Un poco más compleja, una empresa grande. Bueno, digamos que las medidas que se tienen que implementar en una empresa grande, como lo decía inicialmente, es identificar el core de negocio. Por más grande que sea la empresa, siempre va a tener un core de negocio y unos servidores en los cuales estén alojados los servicios, dependiendo si son servidores cloud, si son servidores on-premise, dependiendo en dónde se encuentre esa infraestructura. De esa forma nosotros tenemos que iniciar a defenderla, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un WAF a nivel cloud que tener un firewall físico, porque pues digamos que las configuraciones son totalmente diferentes. Pero si analizamos primero lo que nosotros tenemos que defender, de una u otra forma se va a llegar mediante, no sé, digamos que proveedores que nos presten ese servicio para poder defender esos sistemas, ¿vale? Continuando con los controles físicos de seguridad, como les mencionaba, es supremamente importante tener controlado el acceso a los data centers. ¿Por qué? Porque, como les decía, bueno, cualquier persona que tenga inspiraciones fraudulentas puede conectarse directamente a una máquina, puede conectarse directamente a un switch y, digamos que saltar los niveles de seguridad que se puedan tener. En este orden de ideas, lo mejor es tener, digamos que un control de acceso físico al hardware. Puede ser un control de acceso, un huellero, bueno, cualquiera de estas medidas que no permitan el ingreso físico al data center. También tenemos que tener en cuenta los controles como son el control eléctrico. Digamos que no es un ciberataque, pero sí puede ser una causal de interrupción de nuestro servicio, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta lo que son UPS, pues para que no se nos vaya a caer, digamos que se nos vaya a apagar una máquina. Si tenemos que tener en cuenta también los tiempos de restauración eléctrico, entonces también podemos validar poder tener la adquisición de una planta eléctrica que nos respalde las baterías en el caso de que se vaya por muchísimo tiempo el fluido eléctrico y las baterías pues no puedan soportar tener todos nuestros sistemas prendidos. También hay que priorizar, ¿no? Debemos ser conscientes y en el manejo IT debemos darle la prioridad a qué servicios son críticos y poder hacer un apagado por fases. Un ejemplo, yo puedo apagar inicialmente mi switch de distribución que va hacia, no sé, eh, hacia recepción o hacia la parte administrativa, porque digamos que no es un crítico como de mantener encendido mi servidor de core. Entonces, puedo empezar a hacer un apagado por fases, en lo cual me permita maximizar el tiempo que mis baterías o mi planta eléctrica se encuentren con una disponibilidad de eléctrica. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el control de temperatura. Digamos que muchas veces y en muchas empresas, digamos que pequeñas, hemos podido analizar y evidenciar que no se cuenta con un sistema sencillo como un aire acondicionado para que refrigere las máquinas. El tema de temperatura sí es, digamos que es algo que no se percibe inicialmente, pero es algo crítico en cuanto a la vida útil de los dispositivos, switches, firewall, los mismos servidores, ya que digamos que trabajar un procesador con una temperatura alta hace que su vida útil pues sea más corta a lo largo del tiempo. Y también pues que se eleve la temperatura, los procesadores van a empezar a trabajar un poco más despacio. Si ya la temperatura es muy alta, pues también pueden hacer apagados para protegerse y pues va a generar una inestabilidad en el servicio. Controles administrativos. Los controles administrativos que nosotros debemos tener en toda nuestra compañía
tenemos que iniciar por hacer cumplir las políticas de seguridad a través de los controles de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Si bien los compañeros de nuestra empresa todos los días llegan a su máquina y tienen una contraseña para poder loguearse o autenticarse dentro del sistema operativo, esa contraseña pues debe cumplir con ciertas características, ¿no? Debe ser de más de 8 dígitos o 8 caracteres, incluir números, incluir logos, bueno, todo esto pues para elevar la complejidad de las contraseñas y poder minimizar los ataques por fuerza bruta que se puedan llegar a dar. Digamos que estoy hablando en este momento de endpoints, pero precisamente si nosotros mitigamos esa brecha de que puedan entrar por un endpoint hacia nuestra red, pues digamos que es una de las partes fundamentales. También, como lo mencionaba anteriormente, la capacitación a los empleados y los usuarios sobre las directrices de seguridad que está permitido hacer dentro de los endpoints. No sé, un ejemplo, pueden copiar archivos, pero yo tengo un DLP instalado en mi compañía, el cual no permite hacer copias. Puedo mover el archivo, pero no puedo hacer copias, no sé, en una USB o hacer el envío mediante un correo electrónico. Entonces hay que capacitarlos para que ellos sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer dentro de las directrices de seguridad de su compañía. También debemos hacer cumplir la normatividad y de conformidad a la industria. No todas las industrias son iguales. Eh, no sé, la industria médica no es igual a la industria automotriz y cada una pues también tiene ciertas normativas que cumplir a nivel de ISOs y al nivel de RTE. Entonces, pues debemos ajustarnos a cada uno de los focos o cada uno de los core de nuestras compañías. También tenemos que lograr la eficiencia operativa en todos los controles de ciberseguridad. ¿Qué es esto? La eficiencia operativa es poder visualizar que todos nuestros controles y todas las directrices que nosotros tenemos eh, enfocadas a la seguridad se estén cumpliendo. Hacer las veces de controller y poder analizar y poder determinar que todo se esté cumpliendo, se esté llevando a cabo, porque como les decía, de pronto una de las brechas de seguridad constantes es el usuario final y evaluar continuamente los riesgos y abordarlos mediante controles de seguridad. Digamos que cada vez que se lanza un software, cada vez que se lanza un parche, cada vez que hay alguna actualización, las mismas compañías tienen grupos de ethical hackers en los cuales se encargan de evitar esas vulnerabilidades y poder bloquearlas y generar nuevos parches. Pero asimismo, como hay compañías que tienen una responsabilidad con estos desarrollos, también pues hay grupos de hackers los cuales también se encargan de buscar esas brechas, esas vulnerabilidades y poder atacar. ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros tenemos que evaluar constantemente los riesgos, estar dateándonos, leyendo de cuáles son las nuevas formas de ataque, cuáles son los nuevos virus, cuáles son los nuevos malware que están saliendo para poder mitigarlos y también las nuevas formas de mitigar, valga la redundancia, digamos que con antivirus de inteligencia artificial, que pues digamos que en el momento son lo último que se está viendo en el tema de ciberseguridad para poder mitigar los ataques sobre las máquinas o los endpoints. Mauricio, También tenemos hay una controles técnicos de pregunta. seguridad. Los controles de seguridad digital incluyen elementos como nombres de usuarios, contraseñas, autenticación de 2 factores, software, antivirus y firewall. Digamos que como les mencionaba, todo esto hace parte importante de nuestra ciberseguridad al interior de nuestras compañías. Mauricio, tenemos una pregunta de Mario Castro. Dice, buenos días, Mauricio, ¿cómo se podría llevar una gestión de accesos y privilegios? Tengo un inconveniente con este tema. También una pregunta, ¿ustedes apoyan en ese sentido el equipo TI de mi empresa? Sí, pues bueno, nosotros te podemos apoyar con todo este tema de la gestión de ingresos y de contraseñas a tus equipos. Hay varias formas, ¿no? Hay la forma, digamos que la forma más común es el directorio activo, ¿sí? Hacer la réplica del directorio activo, pero también podemos hacer el refuerzo de estos accesos no autorizados o autorizados de los usuarios mediante controles como el MFA. Digamos, en este caso lo estaba nombrando el MFA o la autenticación de 2 factores es
en el día de hoy algo súper importante. Porque pues digamos que por más alto que sea el nivel de complejidad de las contraseñas, hay software que mediante fuerza bruta puede atacar esas contraseñas y así tarde días, meses, de alguna u otra forma puede lograr, digámoslo, adivinar la contraseña, por más fuerte que sea, y poder tener, digamos que un acceso, un logueo a pues, nuestros servidores o a nuestras aplicaciones. ¿Cómo lo podemos mitigar? Lo podemos mitigar con una autenticación de doble factor. Hay muchísimas formas, hay por tokens, hay por códigos QR, también está, digamos, la autenticación de Google, la autenticación de Microsoft, en la cual nosotros podemos anidarla dependiendo, pues, la solución o dependiendo la característica que tú necesites a tus servicios, valga la redundancia. Entonces, si tienes tus usuarios en la controladora de dominio, pero necesitas que tus usuarios tengan un doble factor de autenticación, nosotros te podemos ayudar con eso de una forma que se empalmen las dos autenticaciones y puedas tener acceso o loguearte a donde tú necesites. Puede ser una página web, puede ser un equipo, un endpoint, pueden ser servidores, inclusive pueden ser logueos a nivel cloud. O sea, si necesitas ingresar a tus servicios AWS o Azure, también lo podemos hacer. Listo. Digamos que eso es una parte de los controles de seguridad digital. Los controles de ciberseguridad también incluyen los elementos diseñados específicamente para evitar los ataques. Como les decía anteriormente, muchos de los ataques pueden ser totalmente distintos uno del otro. ¿Sí? Yo puedo hacer un ataque por phishing, puedo hacer un ataque de ransomware por un puerto específico que tú tengas abierto en tu firewall. Puedo enviar por una USB un ransomware, un malware, para atacar de alguna u otra forma ese endpoint y mediante un gusano trasladarme dentro de los equipos y moverme dentro de tu red sin que te des cuenta, buscando un objetivo puntual para atacar. ¿Sí? También, digamos, están los ataques de DOS, que son ataques de difusión de OS, los cuales te van a tumbar los servicios. Entonces, es otra forma de mitigar que en tu firewall tú tengas la capacidad de detectar ataques mediante protocolos ICMP, ¿sí? Y darle un rango. Entonces, yo tengo 100 ataques de un mismo endpoint o de una misma IP sobre PIN. Digamos que 100 es un número muy bajo. No sé, 1500 solicitudes. El firewall me detecta que es una solicitud anormal e inmediatamente bloquea esa IP para que pues, no nos pueda vulnerar nuestros servicios. Entonces son muchísimas formas de mitigar las amenazas que nosotros podamos tener dentro de nuestras compañías. Los controles de seguridad en la nube, digamos que la nube es un paralelo demasiado importante y hoy en día todos los servicios se están migrando a la nube por la misma disponibilidad, por el mismo rendimiento que se puede obtener. Digamos que sí se incrementan los costos, pero los costos versus la optimización de esos servicios, muchísimas de las compañías que nosotros tenemos actualmente se están migrando a empresas como AWS, Azure, al mismo Google, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque las compañías emigren a la nube estén 100% exentas de tener ataques. Nosotros podemos tener muchísimos servicios en la nube, pero si no los tenemos protegidos mediante grupos de seguridad, digamos si tenemos instancias, valga la redundancia, una instancia, un Windows Server 2022, pero por más de que esté en la nube, si no lo tengo protegido con un EDR, puede verse afectado, puede verse infectado de algún malware y podemos tener una brecha. También a nivel de perímetro, la nube tiene formas de defenderse, como son los WAF. Los WAF son firewalls que se conectan dentro de las IPs elásticas, digamos en este caso de AWS, para poder mitigar también ese intento de conexiones. Si bien AWS tiene su pequeño firewall, sus grupos de seguridad en los cuales yo blindo mi servidor para que no tenga conexiones externas, no tengo ese mismo alcance como el que les comentaba anteriormente, digamos, de los ataques de difusión de OS. Un ataque de difusión de OS simplemente es mandar muchas solicitudes a un servidor hasta bloquearlo, ¿sí? Los grupos de seguridad en AWS no pueden hacer eso, pero sí lo puede hacer mediante un WAF.
que es un firewall digital que se conecta directamente a nuestros servicios de la nube. Algo demasiado importante que yo sé que a muchas de las empresas eso lo vivimos en el día a día acá nosotros, son las vulnerabilidades por los parches y las actualizaciones. En definitiva, digamos que los esfuerzos que hacen las compañías por mantener actualizados su software, ¿sí? Validando que esas posibles vulnerabilidades que pues, se generan cuando se desarrolla un código sean minimizadas y pues digamos que muchas veces nosotros, jefatura IT, la coordinación IT, de pronto todos los que tengamos acceso hacia los servidores, nosotros muchas veces no validamos eso. Muchas veces no estamos al pendiente de que, que todo el software, o que sobre todo el sistema operativo se encuentre actualizado y se encuentre parchado. Se deben llevar a cabo planes de actualización, ¿sí? Se debe estar analizando y se debe estar revisando constantemente que esos servidores se encuentren actualizados. Si nos mencionan sobre una actualización, generar esas ventanas de servicio para poder actualizar esas máquinas sin repercutir en la operación. Obviamente, pues dependiendo del core de las empresas, debemos tener, digamos, backups, ¿no? Por ejemplo, tenemos una controladora de dominio de backup, mientras que la controladora de dominio principal se actualiza. Dependiendo del core de la empresa, dependiendo la dimensión de la empresa, pues se llevan a cabo esas ventanas y se diseña un plan de mitigación. Vuelvo y retomo el tema de la capacitación al personal. Digamos que es algo que uno debe ser muy inciso, porque pues como lo decía, el factor humano es el eslabón más débil de la cadena, ¿sí? Y hay muchas formas de llegar a los servidores, bueno, a la infraestructura de las compañías por medio de las personas, ¿no? No sé, de pronto muchas veces no tenemos un control de salida de los empleados y dejamos ese acceso por ahí rondando. Entonces, el señor contador salió hace 8 días de la compañía, pero pues digamos que no salió de la mejor forma y todavía tiene acceso por VPN, no sé, a los servidores, puede ingresar a SAP. Eh, Esas son muchas de las falencias que nosotros a veces tenemos y las empresas por el día a día, por la presión, a veces como que dicen, no, voy a eliminar este usuario mañana, pero resulta y pasa que el señor contador ingresó y pues hizo algunos movimientos financieros de forma fraudulenta. ¿Y cuál fue el primer error? Pues el primer error es de parte del personal IT no haber eliminado a esa persona, o bueno, de pronto de recursos humanos que no hizo la información a tiempo, pues para hacer la eliminación de ese usuario y dar de baja pues todos sus accesos. Digamos que uno tiene que ser muy cauteloso con esto, porque pues digamos que no es un malware, ¿sí? Pero son puertas que uno deja abiertas en donde nos puede generar pues digamos que una vulnerabilidad y nos puede afectar nuestros servicios o bueno, de alguna u otra forma afectar en algo a la empresa. El monitoreo y la mejora continua. Eh, digamos que el monitoreo hace parte importante, sobre todo en las infraestructuras grandes, en donde digamos que ya no podemos tener un control minúsculo de 5, 10, 20 computadores. En este caso, nosotros tenemos que empezar a hacer ya montar sistemas en los cuales nosotros podamos tener una correlación de eventos, podamos tener Big Data en el cual recojamos toda la transferencia de datos que están pasando dentro de nuestra compañía para poderla analizar, poder tomar decisiones y mitigar esos riesgos. Digamos que en este caso, lo que les estoy mostrando en pantalla, pues digamos que son parte de los syslog o los sysmon de Linux, los cuales nosotros podemos recaudar, ¿sí? Pero pues digamos que nosotros ¿qué podemos hacer con tanta información? Pues como ser humano no tengo esa capacidad de procesamiento. Debemos montar 100, que son sistemas que correlacionan todos los eventos y bajo una parametrización nos puede generar alertas de tipo perimetral, alertas de tipo de red, de transferencia de datos, de endpoint, ¿sí? Con esos correlacionadores de eventos, nosotros ya poder tener un procesamiento muchísimo más grande de toda nuestra compañía, tener una óptica de qué está sucediendo online en nuestra compañía para poder tener una respuesta muchísimo más eficiente sobre cualquier evento que podamos tener.
No es lo mismo que un endpoint me reporte, no sé, un .dll o un sospechoso malware, ¿sí? A que me reporte el WAF de AWS que te está teniendo los intentos de logueo por fuerza bruta, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que dar prioridad, pero obviamente bajo todos estos sistemas de reporte. También hay herramientas para generar esos logs, como son herramientas de IDS, ¿sí? IPS, pues IPS ya es de prevención, pero también nos genera esos logs a nivel de red y pues obviamente antivirus y firewall. También podemos instalar aplicaciones de proxy en nuestros firewall. Lo del proxy simplemente lo que hace es validar toda la transferencia de nuestros datos, de nuestros paquetes y validar que, pues, que tengan una legitimidad dentro de su fuente hasta su destino. Podemos también validar, digamos que otras fuentes que no registran eventos como scripts, NetFlow, otras métricas de rendimiento de las máquinas. Digamos que dentro del rendimiento de las máquinas uno también puede evidenciar vulneraciones o posibles intentos de ataque. Un ejemplo, de un momento a otro, mi servidor con 128 gigas de memoria RAM se está viendo colapsado en procesos de memoria. Y cuando lo normal era, no sé, estar por 64, o sea, el 50%. Si de un momento a otro yo veo que esa máquina sube sus niveles de procesamiento, sube sus niveles de inscripción en discos duros, eso también puede ser una sospecha de que algo está pasando dentro de esa máquina. Puede que no haya hecho un exploit, sí, pero puede que se estén ejecutando procesos que no son comunes dentro de la máquina y nos puede dar a entender de que algo está pasando. Entonces podemos entrar a validar qué es lo que está sucediendo y muchas veces cuando nos hackean y que no ha hecho exploit, sencillamente el hacker está dando vueltas por toda la red, está analizando cuáles son los equipos, cómo se comportan, hasta poder encontrar el core de la empresa para poderlo atacar. Pero nosotros evidenciamos muchísimas veces que los equipos se ponen más lentos, que se ponen como raros, que hay pérdida de driver, que no sé, que la cámara a veces funciona, a veces no funciona. Eso es señales de que podemos tener un malware dentro de nuestros equipos. Detección de intrusiones y respuesta a incidentes. Bueno, nosotros tenemos que hacer una preparación de los riesgos y las vulnerabilidades que tengamos dentro de nuestra compañía. Tenemos que tener en cuenta la información de la infraestructura de nuestros sistemas, el almacenamiento de datos, los controles de acceso y las medidas de seguridad ya existentes. Muchas veces nosotros, si tenemos data storage dentro de nuestras compañías, eh, y esos data storage, digamos que son repositorios friseados que llevan muchísimo tiempo quietos, no los tenemos como muy presentes porque pues es información que ya se encuentra ahí, digámoslo de una u otra forma muerta, pero digamos que debemos tenerlo también a consideración y debemos generar políticas y mitigar posibles riesgos que se puedan llegar sobre esas máquinas. Esas máquinas pueden ser NAS, búfalos, ¿sí? Repositorios que generalmente se encuentran por allá olvidados en los data centers. Esas máquinas también son muy vulnerables. Además que tienen unos firmware que si no se actualizan constantemente o si las máquinas generalmente llegan a su fin de vida útil y ya no hay más actualizaciones, pues se vuelven unos objetivos militares tremendos. Detección, análisis, implementación de métodos. Bueno, hay muchísimos métodos para hacer la detección. Digamos que uno de ellos es el IDS, el Intrusion Detection. Este IDS se instala dentro de digamos que dentro de uno de los puertos de nuestro switch, ¿sí? Y simplemente es como un visor en el cual va a analizar todo el tráfico que pasa dentro de ese switch y genera un reporte y ese reporte se envía para un análisis. No toma ninguna determinación
¿Por qué? Porque digamos que no está dentro de sus alcances y si lo hiciera, pues este ya se convierte en un IPS, un sistema de IPS ya es de prevención, intrusion prevention, en el cual él ya sí va a tomar una determinación qué hacer con estos paquetes. Esta detección es a nivel de red, ¿sí? Capa 2 y capa 3, en el cual simplemente inspecciona paquetes, pero digamos que es una de las formas más efectivas de ver o de filtrar qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra red. El IPS, digamos que no se recomienda a menos de que nosotros tengamos equipos de alto performance, ya que al hacer una intrusión dentro de nuestra red o dentro de nuestros paquetes, va a generar una latencia, porque pues obviamente tiene que analizar todos los paquetes, de dónde viene, para dónde va, cuál es su cabecera, cuál es su cuerpo, su contenido, y si es un contenido legítimo, lo deja seguir. Pero pues este filtro obviamente nos va a generar una latencia en nuestra red. Es también de analizar si es necesario tenerlo. Vuelve y juega dependiendo del core de negocio. Si tenemos un core de negocio, no sé, tal vez dentro de las Fuerzas Armadas, que ya es algo el cual se puede volver un objetivo más público, entonces sí es muy necesario tenerlo. Pero digamos que sin llegar a minimizar el core de negocio de otras empresas, el cual no puede ser, no es tan vulnerable, pues podemos tener un IDS. Eh, Como les mencionaba anteriormente, importantísimo poder tener dentro de nuestras compañías un sistema de detección, un CIEM. El CIEM, como les decía, es un correlacionador de eventos que me está trayendo toda la big data de todos nuestros dispositivos, hace un análisis y mediante una programación, generalmente en Python, nosotros podemos tomar decisiones de qué se hace con esa información que llega. Puede ser información que simplemente sirva para hacer un monitoreo, puede ser simplemente alertas o puede ser también ya una información que necesite de una respuesta. Un ejemplo, las respuestas puede ser que mediante conexiones con EDRs, active el escaneo del endpoint o del servidor o que desactive puertos de un firewall. Digamos que estas herramientas ya son herramientas súper desarrolladas, son herramientas muy potentes, pero si podemos tenerlo en nuestra compañía, pues, es súper bueno. Con eso nos da un radar de todo. Bueno, también tenemos que tener sistemas de detección en endpoint, como los dos son EDR. Digamos que los EDR son los antivirus de última generación. Endpoint Detection and Response. Eh, Ahora bien están saliendo EPDRs, que es Endpoint Protection, Detection and Response, en los cuales estos EDR ya están tomando decisiones de forma autónoma. Estas decisiones las toman mediante inteligencia artificial bajo una parametrización que ya se le da a la máquina o al sistema, en el cual pueden tomar decisiones dependiendo la trazabilidad o cómo se esté moviendo determinada aplicación o cómo se esté moviendo determinado script dentro del equipo, si está ejecutando un DLL o si está ejecutando, no sé, un CMD. Entonces, estos ya son indicios de que puede que no esté en una base de datos, pero estos indicios hacen de que genere ese bloqueo automático del posible falso positivo, se envíe, digamos que a los centros especializados, en este caso WatchGuard tiene su centro de datos especializado en donde analizan las vulnerabilidades y de una u otra forma determinan si es un potencial peligro o no y lo dejan continuar dentro de nuestros equipos. El contenido de la detección de intrusiones y respuesta ante incidentes, nosotros debemos hacer una identificación de los sistemas afectados, debemos poner en cuarentena los dispositivos comprometidos, si es necesario hacer la desconexión de segmentos de red infectados, puede que tenga una VLAN infectada, entonces pues podemos hacer la desconexión de esa VLAN. También tenemos que hacer una segmentación de red para proteger los sistemas críticos y los datos confidenciales. Una DMZ, no sé, poner una VLAN de servidores en donde solamente ciertos equipos o ciertos usuarios tengan acceso a esos servidores y pues digamos que mitigamos de una u otra forma llegar por red a esos servicios.
a menos de que nos hagan una elevación de privilegios, pero bueno, eso es otro caso. La revocación temporal de accesos a los usuarios, si se llega a dar el caso de un escalamiento de privilegios. También tenemos que analizar por dónde ingresó el virus. Si entró por un usuario, de una vez revocar todos esos permisos. Y la colaboración con expertos externos de ciberseguridad para hacer esos análisis que pudieron llegar a tener esas afectaciones. Detección de intrusiones y respuesta ante los incidentes, generar copias de seguridad de los datos, importantísimo siempre tener nuestros backup, reconfigurar los sistemas y redes para garantizar su seguridad, como les mencionaba, si hay una VLAN o un segmento de red que se encuentra infectado, reconfigurarlo. De pronto nos cueste un poco a nivel de IT volver a cambiar rutas, volver a cambiar publicaciones, etcétera, pero se recomienda cambiar ese segmento, pues porque ya de una u otra forma ese segmento está quemado. Realizar pruebas post-incidente. Estas pruebas son importantísimas para validar de que las infiltraciones que tuvimos, esas puertas traseras que tuvimos, ya se encuentran cerradas y pues hacer los cumplimientos y los requisitos generales por red. Detección de intrusiones, una mejora continua, la adaptación constante a futuras amenazas. Como les decía, lo mejor es estar investigando desde el área IT las nuevas tecnologías como es EPDR Advanced, que son sistemas que están a la vanguardia y pues nos pueden ayudar a mitigar posibles intrusiones de una forma muchísimo más efectiva. Las pruebas de penetración y la evaluación de seguridad, las pruebas de penetración y el análisis de vulnerabilidades es algo que nosotros debemos mecanizar y tener ya, digamos que dentro de nuestro plan de trabajo anual en nuestras compañías, porque indudablemente siempre hay nuevas formas de intentar ingresar a los servicios. Entonces, lo que nosotros recomendamos desde Ciotec es tener dentro de ese plan de IT del año, hacer pruebas trimestrales, semestrales puede ser también, en el cual nosotros tengamos bajo el radar esas posibles brechas de seguridad. ¿Sí? Toda la infraestructura es susceptible a penetraciones, toda la infraestructura, todas las tecnologías, todos los scripts tienen fallas. Si nosotros no estamos a la vanguardia y si nosotros no estamos eh, pendientes de esto, seguramente vamos a tener un incidente de hacking o de ransomware en nuestras compañías. Dos puntos claves que siempre nosotros debemos tener, y pues ya creo que la mayoría de los que estamos conectados acá lo sabemos, que es la confidencialidad de la información, la disponibilidad de la información, la autenticación y la integridad de la información. Digamos que ya por mi parte estoy llegando al final. Quisiera saber si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta en la que le podamos ayudar. Sí, hecho, Mauricio, sí, acá estoy viendo que tenemos 3 preguntas que dejamos para este momento. Nos pregunta Jair Hernández, al identificar incidentes, ¿cómo se pueden diferenciar las actividades normales y las potencialmente peligrosas? Bueno, dependiendo de la vulnerabilidad, nosotros tenemos que hacer un análisis de los servicios de la empresa. Porque digamos que hay puertas que necesitamos tener abiertas, ¿sí? Te voy a dar un caso de uno de nuestros clientes. Ellos tienen SAP a nivel cloud y SAP se conecta por medio de SMTP a servidores de correo. De una u otra forma, me toca mantener el puerto de correo SMTP abierto a nivel cloud, pero puedo tener un monitoreo constante sobre ese puerto para detectar anomalías las cuales puedan llegar a darme indicios de que algo está ocurriendo. ¿Sí? Me están atacando por el puerto 443, entonces yo valido, por ejemplo, me viene un intento de conexión de la China, pero ninguno de mis proveedores está en China. Entonces, mediante geolocalización, pues hago el bloqueo de esa IP. Hay que validar, indudablemente, cuáles son los servicios que tenemos dentro de nuestra compañía y cuáles puertas es necesario tener abiertas y cuáles puertas no son necesarias tener abiertas para poder tener controlado todo este escenario. Okay.
Permítame, ya estamos mirando la segunda. Dice David Suárez, Juan David Suárez, perdón. ¿Qué medidas se deberían tomar para minimizar el tiempo de respuesta y reducir el impacto en la operación de negocio? Las medidas que se deben tomar es tener los planes de recuperación súper afinados. Tenemos que ser también, digamos que buscar los peores escenarios. Por ejemplo, se me dañó digamos que la controladora de dominio. Entonces se me dañó la controladora de dominio, se me vio afectada por un ransomware y me bloqueó la controladora de dominio. Si yo tengo esta máquina con backups, ¿cierto? Sencillamente puedo hacer un rollback y en ese rollback volver a montar la imagen de toda la controladora de dominio y restaurarla, digamos que en un tiempo de 3 horas, 2 horas, o lo que me tome hacer la descarga de la ISO y volverla a subir. Digamos que estos planes se ajustan a la infraestructura que tenga la compañía. No es lo mismo si yo tengo un servidor de controlador de dominio como imagen en un virtualizador, un VMware, un Hyper-V, no es lo mismo si lo tengo físico en un equipo, ¿sí? Entonces son dos formas muy diferentes de poderle hacer un backup. Si lo tengo virtualizado, simplemente le saco una imagen a los BDK y esa la mando a un data storage y la tengo con una periodicidad de backup en la cual pues puedo hacer un rollback. Si ya la máquina es física, entonces puedo sacar una ISO de la imagen de los discos duros y de la misma forma poder hacer el rollback de toda la máquina o puedo hacer una restauración del sistema operativo. Lo que yo siempre recomiendo es hacer una restauración completa de la máquina, ya que cuando se ven infectadas, muchísimas de las veces se ve comprometida toda la información hasta el sistema operativo. Perfecto. Y tenemos la última de Jorge Espinares, que nos comenta, ¿cómo puedo detectar vulnerabilidades en los servidores, como puertos certificados y demás? Bueno, digamos que una de las formas más sencillas que hay para detectar estas vulnerabilidades es hacer un pen test. Ese pen test se hace con software especializado, como lo mencionaba, estaba Nessus, está SAP, digamos que de alguna u otra forma también hay software libre que nos puede ayudar a determinar estas vulnerabilidades, no sé, hacer un escaneo de puertos con Nmap. Ya con eso tú te das cuenta qué puertos tienes abiertos. Digamos, la forma más rápida, sencilla y sin costo es un Nmap. Pero si tú quieres tener un escaneo completo en el cual te digan todas las posibles vulnerabilidades que tienes dentro de tu servidor, lo puedes hacer con Nessus, lo puedes hacer con otra herramienta que es SAP, con Z, y ahí ya te determina si el software está actualizado, si no está actualizado, si los puertos son seguros, si no son seguros, si tú tienes una publicación web, si tienes los certificados de seguridad SSL. Bueno, en fin, este software te da un espectro totalmente grande de todas las vulnerabilidades que tengas y ya puedes empezar a analizar pues, cuáles son los riesgos que deseas mitigar. Perfecto, creo que son las únicas preguntas que tenemos hasta el momento. Igualmente, pues agradecerles a todos por asistir al webinar. En caso de que necesiten pues más información o información personalizada, ya sea para específicamente sus empresas, tenemos a Mauricio que podrá responder todas sus preguntas vía correo electrónico. Tu correo es mauriciogudelo@ciotec.net. Pueden contactarlo de esa forma o contactando directamente a Ciotec para poder tener una asesoría más personalizada. Bueno, por mi lado, les doy las gracias por participar, por estar acá, por tomarse el tiempo. Para nosotros es muy valioso tenerlos a ustedes aquí, sobre todo pues escuchando estos consejos que se dan sobre el tema de la ciberseguridad. Es algo que está afectando indudablemente a las compañías y es bueno que lo mitiguemos. Eh, Como les decía, de mi parte, mil gracias y aquí estamos para lo que ustedes necesiten.